que tienen marcas en el dentro del mercado. ¿Qué? La posición que tienen algunas marcas dentro del mercado. Ok, ¿qué me dijiste, Dani? Diferenciación y posicionamiento. ¿Qué me pueden decir a mí de la posición? ¿Qué es la posición? ¿Cómo se va a establecer el mercado en la competencia? Yo coloqué Son que todos era los- la categoría, que es lo que ve el mercado. Ok. Son todos los esfuerzos, recursos para que el cliente tenga una idea de lo que se hace. Ok. ¿Eso es posición o posicionamiento? Posición. ¿Posicionamiento? Eso es. Posición sí es lo que dije. Posicionamiento a competencia, ¿no? Posicionamiento es lo que dijo ahorita Cristian. Todos los esfuerzos que yo hago para poder meterle a mi cliente en la mente qué hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Hoy vamos a seguir hablando de eso, vamos a hablar sobre qué son las ventajas competitivas, cómo yo escojo qué ventajas competitivas valen la pena resaltar y cuál va a ser mi propuesta de valor. La propuesta de valor va a ser que yo le pueda contestar a mis clientes por qué él tiene que hacer, por qué él tiene que comprarme a mí y no a la competencia. ¿Estamos bien? Va. ¿Qué me pueden hablar de segmentación? Giovanna. La segmentación se divide en 4. Y es cómo distribuimos al cliente y cómo lo podemos manejar. No es que la segmentación se divide en 4, chicos. Es que yo puedo segmentar, ahorita vimos con 4 variables, ¿sí? Yo puedo segmentar, después si ustedes están interesados en el tema pueden meterse a ver en internet y pueden ver que hay 1000 formas de segmentar el mercado. Lo que yo les digo son las 4 principales. ¿Qué me sirve a mí para qué me sirve la segmentación? Sofi. Para delimitar el grupo específico que queremos llegar. Porque yo tengo que delimitar mi grupo específico, Emma. Porque ese conozco mejor las necesidades. Correcto. Correcto, bueno. Entonces, hoy vamos a ver solo vamos a ver. Recordemos que cuando hablamos de posicionamiento, estábamos hablando que va a haber un concepto, que yo tengo que elegir cuáles son mis características. ¿Se recuerdan que eran 3 pasos? Hoy vamos a ver que a esas características y esos beneficios les llamamos ventajas competitivas. Entonces, ¿se recuerdan que cuando empezamos la clase, yo les di la clase de introducción, yo les decía que el marketing lo que busca es generar valor? Cuando hablamos de una empresa, lo que la empresa desea es que lo elijan a él. ¿Cómo él hace que lo elijan a él? Diciéndole a su cliente, yo tengo más valor que mi competencia. ¿Cómo le digo yo a mi cliente que yo tengo más valor que mi competencia? Teniendo más valor que mi competencia. Lo que yo les decía la vez pasada, no me sirve nada de mí, no me sirve nada que yo venga y le diga a mi cliente, mira, cuando tú venís les decía yo, a la despensa familiar, tu proceso no va a ser rápido si cuando llega mi cliente a la despensa, el proceso no es rápido. Entonces, yo tengo que respaldar lo que le estoy diciendo, no puedo hacer promesas vacías, porque entonces me sale contraproducente y ya no me compran. Y al contrario, vienen y empiezan a hablar y a decir, no compres ahí porque fíjate que dicen que es rápido y el proceso es bien lento. O no compres porque dicen que el producto dura 10 años y no te dura ni un mes. ¿Sí? Va. Entonces, cuando hablamos de ventaja competitiva, esto es lo que yo les digo. Si queremos tener un concepto más armado, Kotler y Armstrong nos van a decir que la ventaja competitiva es la ventaja sobre los competidores que se adquiere al ofrecer mayor valor al cliente. O sea, A más B, chicos. Si yo quiero destacarme sobre mi cliente, tengo que ofrecerle mejor. Y más adelante vamos a ver que ofrecerle mejor puede ser que yo le ofrezca más atributos y que él me tenga que pagar más, o que le ofrezca lo mismo que le está ofreciendo el mercado a menos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a medida que yo me diferencie y me posicione y yo le entregue valor, entonces yo voy a poder competir y me voy a volver el que destaque en mi rubro, en mi categoría, en mi mercado. Entonces, lo que les digo, ¿verdad? Promesas vacías, no. Tenemos que ofrecer valor y tenemos que vivir ese valor. ¿Y cómo yo sé qué valor ofrecer, Ale? Pensá. Por cómo yo sé, como empresa, qué valor ofrecerle a mi cliente. ¿Johan? Quiero decir eso también, pero sí, creo que estudiando algo competitivo. Estudiando. ¿Cómo yo estudio a mi cliente? ¿Cómo yo sé qué ventaja le puedo ofrecer? Empiezo a ver la experiencia desde el cliente. Cuando hablo de la experiencia,
Si yo voy a vender unos chicles, por ejemplo, yo tengo que pensar desde el momento en que el cliente se pone el primer contacto conmigo hasta que hace la compra final. Por ejemplo, si yo voy a comprar una refrigeradora, yo tengo que pensar como cliente qué hago yo para comprar una refrigeradora. Primero, posiblemente me meto a internet a buscar opciones. Segundo, hay gente que se informa más, hay gente que se informa menos. Puedo buscar videos, puedo buscar cuáles en reviews, por ejemplo, me están diciendo que tiene ventaja la refri sobre esto. Después de eso yo agarro mi carro, voy a, por ejemplo, digo yo, ¿saben qué? Voy a ir a Simán. Voy a Simán, llego, hablo con un encargado de ventas, él me explica, después todo el proceso por ejemplo, de documentación, como es una compra grande, proceso de entrega, voy a la caja, la pago, después de que la pago me voy a mi casa y el lunes me llaman y me dicen, mire, hoy llego, como habíamos quedado. Llegan, me la instalan y una vez ya está instalada, puede ser que me hagan otra llamada. ¿Qué tengo que hacer yo como empresa? Hacer todo ese recorrido y decir, aquí puedo tener un problema, aquí hay problema, por ejemplo, ¿cuál es el problema más usual cuando compramos electrodomésticos? El problema más usual es que le dicen a uno, mire, dígame qué día puedo llegar, y uno le dicen martes en la tarde, y no llegan. O le dicen a uno, ¿sabe qué? El martes, pero no le puedo decir, estamos la entrega puede ser entre 8 de la mañana y 6 de la tarde. ¿Qué puedo yo ofrecer como ventaja competitiva? Decirle, si usted me dice a la hora, yo a esa hora llego, por ejemplo. Entonces, solo yo voy a poder determinar qué quiere mi cliente y qué le están ofreciendo y qué no le están atendiendo si yo me pongo desde mi cliente y lo conozco, lo estudio por medio de mi segmentación, por medio de su conducta, por medio de las preferencias que tiene, de los valores que tiene, qué valora, qué no valora, qué cosas, ahorita lo vamos a ver, qué cosas por el precio él está dispuesto a renunciar y qué cosas por el precio está dispuesto a pagar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Por ejemplo, ahorita les voy a decir, ¿cómo yo puedo hacer mi diferenciación? Puedo hablar desde el producto. Mi producto, por ejemplo, regresemos al ejemplo de los chicles, porque no lo vamos a usar. ¿Cómo nos diferenciábamos en ese momento? Porque estábamos diciendo del empaque biodegradable. Servicio al cliente. ¿Cómo yo le trato cuando me compra, cuando me escribe por Instagram, cuando me va a visitar a mis tiendas, cuando compra en mi página web, cuando lo llamo para darle un seguimiento, por ejemplo, un taller? Los talleres, como es una reparación y que quieren, por ejemplo, el ejemplo que yo les daba de este cliente que tuvimos. Una de las diferenciaciones que él pudo darse cuenta al momento de estar en un taller es que después ya no lo llamaban a uno y tal vez uno no se haya quedado tan conforme con que, digamos, quedó sucio, no sé qué, quedó sucio el carro, por ejemplo. Y la gente no lo decía porque a uno le da pena. Pero entonces él venía, hacía una llamada unos 2 o 3 días después, hola, ¿cómo está? Fulano de tal, ¿cómo le puedo servir? ¿Cómo nos fue con el servicio? ¿Tiene alguna sugerencia? Y eso, el cliente de él lo pagaba y lo valoraba mucho. Y por eso había gente que iba ahí, iban con él, que era más caro que una agencia, porque le informaba, le decía, mira, tu carro tiene esto. Cada hora, cada 3 horas, dependiendo del proceso, le iba escribiendo y le decía al cliente, mire, vamos así con su carro, los diagnósticos son estos, aquí están las pruebas, este es el aceite que se le sacó. Y así él pudo penetrar el mercado y meterse a un nicho de mercado que es muy bien pagado. Pero si es así de bien pagado, también así van a ser las exigencias, ¿sí? Va. Distribución. Se le complica a mi cliente llegar al producto. Entonces, tal vez, por ejemplo, si estoy en una tienda de Instagram, que es ropa, tal vez se le complica un poco porque no tenemos tanto la cultura de que solo compre la ropa por internet. Bueno, entonces voy a pensar si lo pudiera yo tener una tienda donde me lleguen a ver, donde se lleguen a probar la ropa. El equipo. Voy a capacitar a mi equipo para que sepa responder las preguntas del cliente y no le den largas o no le digan un montón de cosas sin contestarle. La imagen. Aquí ya estamos hablando de logotipo, de nombre, de tagline, de identidad visual, de identidad gráfica, de identidad corporativa, cómo hablo, qué es lo que digo, cómo lo digo. ¿Qué hago con esto? Añado valor. ¿Y qué le demuestro a mi cliente cuando yo voy desde su proceso, del principio a fin, lo estudio y entiendo sus necesidades? Que hago las cosas con intencionalidad. Y a un cliente siempre le va a gustar que las cosas sean con un propósito y no solo porque así quedó. Porque el cliente se quiere sentir especial, aunque me compre un cepillo de dientes, quiere sentir que lo que pagó por eso es valioso. Y eso es lo que yo les quiero decir. Todo lo que hago, todo lo que digo, tiene que estar bien pensado. Yo no puedo solo mandar, si por ejemplo posteo cosas en Instagram, voy a hacer una historia, tiene que estar pensado. ¿Cómo habla mi marca? ¿Cómo contesta mi marca? ¿Sí? Por ejemplo, Walmart. Walmart, ¿cuál es su promesa? ¿Cuál es su precios bajos? Precios bajos siempre. Y aunque sube un montón el precio de Walmart, en comparación a la torre, sí está más barato. Algunas cosas, exacto.
Porque cuando, ¿saben qué es lo que pasa? Cuando, así es como, cuando yo hago el súper, la torre cuando está en oferta es más barato que Walmart. Pero si las cosas no están en oferta, dependiendo de la torre, son más caras. Entonces, ¿vamos bien? Las empresas tienen que estar alertas. Si yo estoy alerta y observo todo el tiempo a mi cliente, así puedo empezar a ver, le está poniendo atención a esto, está empezando a variar en qué cosas se fija y en qué cosas no. Y entonces yo puedo atacar el problema y rapidito, no reaccionar, sino hacer un plan de trabajo y decir, vamos a irnos por aquí, porque la tendencia es esta, ¿sí? Entonces, ahora me van a preguntar, Lick, pero entonces si yo hago todo el recorrido y encuentro 25 cosas que puedo mejorar, ¿cuáles son las que voy a tomar para mi posicionamiento? ¿Cuántas? ¿Cómo yo decido qué ventajas valen la pena decirle a mi cliente y qué ventajas vale la pena que las implemente, pero que no las promocione? Por ejemplo, que esté limpio mi tienda, por ejemplo, porque me he dado cuenta que otras tiendas no están tan limpias, pues está bien, pero no es que yo voy a hacer una campaña completa de que mis instalaciones están limpias, porque es el mínimo que espera el cliente, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo seleccionar mis ventajas? Bajo estos criterios. Número 1, que tiene que ser importante. O sea, para el cliente final, para mi consumidor, tiene que valer algo. Si yo le estoy ofreciendo a mi cliente algo que no valora o que le da exactamente igual, entonces esa no es mi ventaja competitiva. Entonces ahí sobre esto no voy yo a afianzar mi posicionamiento. Que sea distintiva. ¿Qué quiere decir eso? Que con respecto a la competencia no existan, no lo están atendiendo. O que sea superior, que sí lo están atendiendo, pero yo te lo hago mejor. Yo sí te doy mejores precios. Yo sí te doy una calidad que te dura 10 años. Yo sí te doy colores que no tiene la competencia. Que sea comunicable. Si yo le tengo que explicar un montón a mi cliente cuál es mi diferencia, entonces esa no es. Tiene que ser fácil, tengo que entenderla. Y ahorita vamos a ver que de esto sale mi tagline. 3 palabras, 4 palabras, y yo tengo que poder explicarle a mi cliente por qué me escoge a mí y no al resto. ¿Sí? Precios más bajos. Just do it en el caso de ¿cómo se llama? De Nike. ¿Estamos bien? Va. Preventiva. Que no sea tan fácil de replicar. Si mi ventaja competitiva es que la tienda donde va mi cliente está limpia, ¿ustedes creen que mi competencia no va a ver y va a limpiar su tienda? Tiene que ser algo que no sea tan fácil de replicar. Tampoco les estoy diciendo que se busquen la idea así más astral, no. ¿Por qué? Porque tiene que ser comunicable, porque tiene que ser accesible. Pero sí, que no cualquiera pueda venir y decir, esto es lo que le gusta al cliente, ahorita se lo hago y entonces ya no tengo yo diferencia, ya no tengo yo posicionamiento, se van a ir con mi competencia o les va a dar igual. Un día me compran hoy a mí y un día le compran a mi competencia. Asequible, que el cliente pueda pagar por esa diferencia. ¿Sí? Si el cliente yo le ofrezco el mejor de los servicios de salón de belleza, pero ya me queda a mí cada corte a 400 pesos, y yo quiero ir a un grupo de NSE medio, ¿ustedes creen que van a poder cobrar 400 quetzales por un corte de cabello? Aunque yo le haga el corte de cabello que hasta le mido si quieren, y le va a quedar increíble, el cliente va a decir, sí, pero no lo puedo pagar, pues. ¿Y qué quiero yo? Flujo de clientes. Y no solo eso, que mis clientes sean fieles a mí, yo quiero la recompra, yo no quiero una vez, quiero que venga todos los meses. Rentable, importante. Vuelvo al ejemplo de los chicles. Porque yo le dije a ese grupo, ¿saben qué? Es una buena idea, pero no. Porque a largo plazo, aunque era una ventaja que podría ser importante, distintiva, yo la podía comunicar bien, me traía más problemas de lo que me traía soluciones. Si yo no puedo hacer a largo plazo, y no puedo financiar eso, o tengo que gastar más cosas para poder dar esa ventaja competitiva, entonces esa ventaja competitiva no. Porque tal vez los primeros meses, el primer año, los primeros 3 años la pueda porque tengo inversores, la pueda mantener, pero después voy a estar todo el tiempo en números rojos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de propuesta de valor, ¿qué es la propuesta de valor, Lick? El posicionamiento general, lo que hablamos del concepto, más los beneficios que yo le ofrezco a mi cliente. ¿Sí? Propuesta de valor, mi posicionamiento, es decir, bajo qué concepto yo existo como empresa y los beneficios que le ofrezco a mi cliente. Y ahorita vamos a ver, que si no se ven los colores, la diferencia de colores, pero este es un esquema de propuesta de valor. Cuando yo les digo que solo quiero que me seleccionen, qué propuesta de valor, bajo qué esquema vamos a quedar, solo me refiero a esto. Después vamos a ver, la otra semana ya vamos a ver Marketing Mix,
cómo yo hago y respaldo esa propuesta de valor, ese posicionamiento. Entonces, vamos a tener precio y calidad. Los que tienen aquí en verde, que son las propuestas de valor valiosas. El amarillo es ni fu ni fa, y esto está ahí frito. Más por más. ¿Qué significa eso? Yo le doy a mi cliente más beneficios, más valor por un mayor precio. ¿Qué siente mi cliente cuando compra mi producto? Exclusividad, estatus, ¿sí? Más por lo mismo, más beneficios al mismo precio que ya está en el mercado. Entonces él puede decir, por ejemplo, Lexus. ¿Qué hace Toyota cuando se da cuenta que mucha gente tiene la capacidad adquisitiva para comprar BMWs, Audi? Le mete durísimo, saca Lexus y ¿qué es lo que ofrecen ellos? Un poco el mismo precio con mejores servicios, con mejores métodos de pago. Más por lo mismo, perdón. Más por menos es más beneficios a menor precio. Por ejemplo, podríamos hablar de Walmart, podríamos hablar de la despensa. ¿Sí? ¿Estamos bien? Lo mismo por menos. Lo que ya me está pidiendo mi cliente, más barato. ¿Estamos bien? ¿No hay dudas de esto? Ok. Menos por menos. Menos beneficios por menos precio. Cuando hablamos de gente que está aquí, estamos hablando de personas que están dispuestas a como dejar de lado algunos detalles del producto porque se lo den más barato. Sí, digamos como las plataformas de streaming, así que tienen distintos. Podría ser, pero por ejemplo, aquí podríamos estar hablando de, cuando hablamos de carros, que está la versión de lujo y está la versión que, mira, hace lo mismo, solo que el asiento no se reclina de forma automática. Usted se lo tiene que mover. Ay, no me importa. O es el mismo carro, pero no está tapizado en cuero. Ah, no me importa. ¿Sí? O sea, estas son gentes. El ejemplo perfecto aquí en Guatemala de esto es pollo granjero. Pollo granjero de pollo campero. ¿Cuál es la diferencia? Que pollo campero lo que sucede es que parte su pollo en 5 piezas, ponle. Y pollo granjero la parte en 6. Es el mismo producto, solo que una cantidad menor. Y mi cliente está dispuesto a pagar por ese menos porque para su bolsillo le es más rentable. Tenemos que recordar que no todo el mundo se puede pagar lo mejor de lo mejor. De hecho, la mayoría no se puede pagar lo mejor de lo mejor. Entonces, mucha gente, por ejemplo, el mismo por mes, gente que está buscando el super trato, ¿va? ¿Cómo yo logro que me den lo mismo que todo el mundo está comprando, pero pagar un poquito menos? Por ejemplo, ofertas. Y en este caso estamos hablando de personas que no pueden pagar lo mismo y entonces están dispuestos a renunciar a ciertas características. ¿Estamos bien? Muy bien. Ok. Eso no existe. Ya hablamos de qué va a ser mi posicionamiento, ya hablamos de cuáles son mis ventajas competitivas, ya hablamos de qué es mi propuesta de valor, ¿sí? Ahora, como empresa, yo tengo que hacer una declaración de posicionamiento. Esto me sirve a mí para poner en todos lados y para que yo le pueda contestar a mi cliente de forma un poco más concreta por qué me eligen a mí. ¿Cómo hago yo una declaración de posicionamiento? Para el segmento de meta, la necesidad nuestra, el nombre de la marca, es el concepto que estamos hablando de posicionamiento, y el punto de diferencia, mis ventajas competitivas. Vamos a hacer el ejercicio. Para, ¿dónde están mis clientes? Para los profesionales ocupados, que es cliente y necesidad, ¿no? Estar siempre conectado. Estar siempre conectados. Viene la marca. ¿Cuál es la marca? BlackBerry. Es una solución de conectividad inalámbrica empresarial que le da una forma más fácil y más confiable de mantenerse, conectando a datos, personas, recursos y sobre la marca. ¿Qué más me falta aquí? Mi concepto. ¿Cuál es mi concepto? Conectividad inalámbrica empresarial, que le da una forma más fácil y más confiable de mantenerse conectado a datos, personas y recursos sobre la marcha. ¿Qué falta? ¿Cuál es mi punto de diferencia? ¿Con quién? Con los datos, personas y recursos. ¿Dónde? Sobre la marcha. ¿Entienden? ¿Queda duda? Esto lo quiero yo, esto es lo que yo quiero en su presentación. Que cosa que ustedes me digan. ¿Para quiénes? Para las personas con mascotas, para las personas que les gusta el yoga, para las mujeres que les gusta la joyería.
Gustar es solo el verbo que estoy usando ahorita, no necesariamente. Para las personas que están interesadas en el compostaje, ¿qué necesitan eso? Porque yo estoy ofreciendo algo al mercado. Siempre están conectados, que necesitan, por ejemplo, deshacerse de sus residuos, que necesitan sentirse con autoestima o lo que sea. El BlackBerry, el nombre de la marca, es una solución. ¿Qué estoy solucionando? Lo que les estaba diciendo. Si yo no sé qué estoy solucionando, entonces, ¿para qué existe? ¿Y cómo lo voy a hacer? Si se dan cuenta, aquí primero me dice a mí qué es lo que hago, a qué categoría pertenezco, y después me da el posicionamiento, me da la diferencia. Yo no le puedo dar al cliente solo una diferencia sin decirle a qué categoría pertenece mi producto. ¿Me entienden? Por ejemplo, alguien que hace diferencia muchísimo en el trato al cliente, Disney. ¿Qué pasa con Disney? Disney tiene una escuela para las personas que trabajan en Disney. Y las personas que trabajan en Disney se llaman cast members. Los cast members tienen una y mil reglas de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. En Disney cuidan hasta de que si tú pides una dirección, tú no puedes hacer esto. No puedes señalar. Si, por ejemplo, digamos, cuando en el caso de las princesas, las entrenan y las ponen hasta que a hacer plenas del autógrafo, porque como no es una sola princesa la que hace Blancanieves, ¿verdad? Si no son varias, no importa si tú vas miércoles, sábado, en la mañana, en la tarde, quien te atendió como Blancanieves, su autógrafo va a ser exactamente el mismo que viene desde los años 50. ¿Sí? ¿Qué otra cosa hace Disney? Yo no sé si ustedes sabían, pero cuando tú estás en una tienda en Disney, si un niño quiere algo, aunque sea carísimo, no se lo cobran. Porque ¿cuál es la diferencia de Disney como parque? Que tú vayas a ir a un mundo de fantasía, que estés contento. Y si tu hijo quebró una cosa de $1000, ¿tú crees que va a estar contento? Se te va a ir el mundo, pues, vas a decir, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, no. Por ejemplo, algo que se viralizó muchísimo es que en Disney, como obviamente es un lugar para niños, no puede ir uno muy pelado, así como que con un short muy corto o una blusa muy corta. Llegó una chica que andaba solo en top, y lo que hizo Disney para dejarla pasar y no causarle problemas es que le regaló una t-shirt. Luego la gente empezó a usar de eso, se empezó y ya no regalan t-shirts, pero la idea es esa. Entonces, lo que les decía, primero, ¿a qué categoría pertenezco? Después, ¿cuál es mi punto de diferencia? Esto es lo que vamos a ver hoy, esto es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me tienen que entregar la próxima semana? Hoy sí ya se lo separé para que no hayan dudas, para que no digan no dijo, no sabía. ¿Qué quiero en la documentación? Todo. ¿Qué me van a presentar? Solo esto. ¿Qué quiero en la documentación? ¿Cuál va a ser mi concepto de posicionamiento? Voy a hacer todo el recorrido de compra, de uso de mi producto, y voy a empezar a identificar y voy a enumerar qué cosas yo puedo ofrecerle y qué beneficios o qué cosas puedo mejorar de lo que ya se le está ofreciendo. Y, por eso les decía, y de cada paso. ¿Qué voy a presentar? Pero también tiene que ir en mi documentación. ¿Cuáles son mis beneficios? ¿Cuáles son mis ventajas? El esquema de propuesta de valor, es decir, yo me voy a ir por más por menos. ¿Por qué me voy a ir por eso? Declaración de posicionamiento, lo que acabamos de ver en BlackBerry, y el tagline de la marca. ¿Alguien sabe qué es un tagline? ¿Cuál es la diferencia entre un tagline y un eslogan? Es más conciso, ¿no? No. ¿Alguien? Cuando hablamos de eslogan, que ya no se usa mucho, estamos hablando de ese texto pequeño, pero que está enfocado en el producto y en el servicio que ofrece la marca. Cuando yo hablo tagline, es ese mismo descriptor, pero yo lo enfoco en mi empresa, en las características de mi empresa. ¿Por qué? ¿Por qué ya no usamos el eslogan? Porque los productos pueden cambiar. Yo puedo decir hoy que estoy ofreciendo agua pura, por ejemplo, el caso de Vic. Vic empieza con los lapiceros, y después dijeron, ¿saben qué? Ofrezcamos mecheros. Si ellos, su propuesta de valor hubiera sido solo de un eslogan, cuando cambio el producto o agrego uno más, entonces eso ya no describe mi marca. Pero si yo vengo y lo que hace Vic es describir qué es importante para ellos, qué es importante para Vic, productos accesibles, que los pueda utilizar y que no sean tan caros que una vez ya no me sirven, por ejemplo la cuchilla del mechero o el lapicero lo tire y me compre otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero yo?
que de esa declaración de posicionamiento me saquen su tagline, es decir, un eslogan pero enfocado en esta declaración de posicionamiento. 3, 4 palabras sin mucho. ¿Está claro? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Por favor. Digamos, ¿habrá algún ejemplo de una empresa que tenga el tagline o que tenga su eslogan como para ver la diferencia? Empresas que tienen tagline no tienen eslogan. Ah, ya entendí. Ajá. O sea, mira pues. A ver, Just Do It de Nike. Eso nosotros coloquialmente lo conoceríamos como el eslogan de Nike. Pero eso no se le llama eslogan, sino se le llama tagline. ¿Por qué? Porque no me está diciendo que venden zapatos, me está hablando de la mentalidad de la empresa. Igual que Coca-Cola, igual que la clase pasada lo vimos en Apple, ¿me entienden? Es el mismo concepto, solo que están enfocados a diferente cosa. Coloquialmente, ¿cómo se le dice eslogan? Si ustedes van con un cliente y le dicen, mire, yo quiero cotizar eslogan, le dicen eslogan, pero sí hay una diferencia. ¿Sí? Sí, eso es adaptable y como flexible para... Exacto. Cuando, eso lo vamos a ver más adelante, pero al final de cuentas yo lo que quiero es hacer marcas de valor, marcas que signifiquen algo para el cliente, porque si la marca no significa nada para el cliente, en 2 segundos me reemplaza. Pero si yo conecto con él, si yo le hablo más de tener una ideología, de tener un pensamiento, de una corriente, de una forma de hacer las cosas, el cliente se termina enamorando de mi marca. Porque yo a un cliente le podrá gustar mucho los iPhones, ¿sí? Y está bien. Por ejemplo, a Apple le conviene que si esta vez tú quieres comprar un iPhone, está bueno. Si cuando tenés que cambiar compres un Android, bueno, pero ¿qué es lo que más quiere él? Que cada vez que compres un teléfono, sea iPhone, cada vez que salga un teléfono, compres un iPhone. Cada vez, miren a mí, porque yo, si se dan cuenta, yo solo uso Mac. Y tiene muchas cosas, y es caro, sí, pero tiene beneficios como que si me mandan un mensaje aquí, me llega acá. Si yo estoy usando mi iPad y quiero copiar algo del iPad a la compu, le doy control C en el iPad y le doy control V allá y ya. ¿Me explico? Tengo el AirDrop, entonces yo les puedo decir que objetivamente mi iPhone es 11 y yo no voy a cambiar mi teléfono hasta que ya no sirva. Pero si hay personas que cada vez que sale el iPhone se compran el teléfono y eso es lo que quiere la marca. ¿Por qué yo considero que, por ejemplo, a mí me sirve más esta computadora que una computadora que tiene procesadores más grandes? Porque para mí la ventaja que tiene una compu Mac es la pantalla. No hay pantalla más luminosa. Y a mí me encanta la marca. Me parece que me gusta el diseño, me gusta que es simple y ya. ¿Me explico? Va. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que se pongan en grupos. Les voy a dar 5 minutos. Empiecen a hacer lo que están haciendo. Voy a pasar grupo con grupo. Voy a hablar con ustedes de cómo vamos a entregar esa documentación, qué es lo que tenemos que mejorar, dudas, y después vuelvo a pasar. Les pido por favor, tienen Remind. Escríbanme, pero no me escriban y después ya no me contesten. Escríbanme, pregúntenme. No hay pregunta tonta, me pregunten, Lick, miren, no entendí nada. Volvemos y lo repasamos. Pero se los pido por amor a Cristo. No me tengan miedo. ¿Estamos bien? Solo les voy a dar un ejemplo. Escúchenme. Chicos, el ejemplo que les voy a dar ahorita, solo escúchenme un segundo. El ejemplo que les voy a dar ahorita no estoy comparando para nada. Solo quiero que entiendan más o menos cómo tiene que ser la documentación. ¿Estamos de acuerdo? Aquí les están avisando. Claro, pero a mí. Ya siente ansiedad. Va, miren pues, en la documentación yo quiero tanto las cosas que hacen de parte creativa como las cosas que yo les estoy pidiendo. Esto ya no quiero. Ahí está. Por ejemplo, ¿qué hizo este grupo? Este grupo habló de una lluvia de ideas porque ellos ya se adelantaron a su nombre, me adelantaron la lluvia de ideas. ¿Dónde están sus conceptos? Y de ahí cuando yo les pregunto, ¿cuál es la descripción de su producto? Me describen el producto.
no necesito que sean unos párrafos enormes, ¿me entienden? Solo que esté documentado. Por ejemplo, la información valiosísima que me dieron ustedes, que yo les dije, quítenmelo de la presentación. Sí, en la documentación. Yo me quedé esperando el documento, ¿me explico? Entonces, así. No tiene que ser, y lo van actualizando poco a poco y me lo suben siempre, miren. Si es bien poquito. El título, ¿qué es lo que? El mercado meta. ¿Cuál es el mercado meta? Yo se los corrijo en clase, me corrigen ya. Y me suben. Lo único que tienen que poner es una carátula. No tienen que traer introducción, no tienen que traer nada. Si van a citar algo, al final sí, pues pónganme la referencia para que no salte la plataforma con el plagio, pero de lo contrario, solo así. ¿Estamos? Se ve súper bien. El contraste ideal, que quiere decir que el 80% de las personas lo ve, es AAA. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la suficiente diferencia entre tono y tono para que yo lo pueda ver y que se vea desde lejos. ¿Qué existe también? Por ejemplo, Tiene que decir entonces siempre triple por ejemplo, A large, doble A large, ¿qué quiere decir esto? Nos la podemos jugar un poquito, solo tengamos en consideración dos cosas, la cañonera en nuestro caso, y en segundo, que los textos no sean muy pequeños. Si el texto es muy pequeño, el contraste no es suficiente, entonces va a salir así. Si yo le pongo, y aquí ni se mira la diferencia, ni lo ven, pero aquí dice fail, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Meto aquí mis dos códigos, mi código de fondo, mi código de fuente, y luego qué me dice. Y si no, tengo que modificar porque no se va a leer. Les voy a poner el link en la plataforma para que lo sepan, pero tengan en cuenta. Ajá. Hay un montón de páginas que hacen esto, pero yo les voy a salir las videos. Pero eso no he encontrado. Ay, es bien largo. Pero no te recuerdas que me pasado de nuevo. Pone correos. Pone correos y ahí está. O correo. Yo sigo con la idea de que tengamos ese color morado, solo que No quiere, voy a poner acá por escrito, no lo quiero. pues sí, tenemos con ese color morado, solo que lo hagamos más combinaciones porque solo estamos usando el morado muy fuerte. Solo que saquemos más los colores. Pues el lila de atrás también en la cabeza, solo hay que llamar al inicio.